Estamos en esta oportunidad acompañados del vicepresidente de la República y presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela. Gracias por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en el país. Han pasado cerca de 21 días del rompimiento de la alianza que se produce el martes 30 de agosto del año 2011. Usted, el lunes 29, se reunió con el presidente de la República y un grupo de aliados cercanos. El propósito de esa reunión, tratar de rescatar la alianza, de mantener esa alianza en ese momento. Se llegaron incluso a algunos acuerdos, una hoja de ruta, tengo entendido. ¿Qué fue lo que genera, horas después, ese rompimiento de la alianza? Álvaro, esto fue un proceso que no fue de un día o de un evento. Cuando yo decliné a mi candidatura presidencial y pacté con el presidente Martinelli esta alianza, hicimos un pacto de país, un proyecto del país que queríamos para el pueblo panameño, con visión de Estado. En ese pacto se habló de 100 a los 70, de la beca universal, del salario mínimo, del bono de vivienda, de un nuevo sistema de transporte. Y así empezamos el gobierno, con mucha fuerza, basado en ese pacto político que hicimos con una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa. En ese pacto nunca estuvo lo que después se vio. El presidente cambió un proyecto de país por un proyecto de partido, por un proyecto político. Y ahí entraron figuras como la fusión con otros partidos, la adquisición de diputados de la oposición que se dieron para aumentar la bancada del Partido Cambio Democrático. Entró el tema de la segunda vuelta. O sea, entró un proyecto político que creó fricciones. Y fue ese proceso de 3 meses que también distrajo al gobierno y al mismo presidente de enfocarse en los problemas que afectan al pueblo, lo que terminó con la ruptura de la alianza. Fue un desvío de lo que era un proyecto de país a un proyecto político de partido que nunca estuvo en la alianza o en el pacto que hicimos el presidente y yo cuando decidimos unir nuestras fuerzas para cambiar este país. Ok, primero se dijo que lo habían grabado aquí en un programa de la corporación, en debate abierto, hablando mal del presidente. Luego, y yo tomo nota, por eso lo estoy remontándome haciendo historia. Haciendo historia. Luego, que lo había grabado un diputado de su partido. Luego, que sus escoltas lo habían grabado a usted en algunas reuniones y que esas grabaciones se las llevaron al presidente de la República. Después el propio presidente dijo que no hubo tal grabación y que alguien fue el que le comentó que usted estaba hablando mal de él, incluso metiéndole el cuchillo por la espalda. Álvaro, yo me voy a enfocar en los temas que le preocupan al pueblo. Todo esto son historias creadas, algunas otras cosas inventadas. O sea, yo me voy a enfocar en lo que le preocupa al pueblo. El país está viviendo una crisis de seguridad en este momento, una crisis de salud pública. Y ver a los dirigentes políticos enfocados en estos temas, de verdad, a mí me da pena. Por lo cual yo me voy a enfocar en aceptar, tanto yo como mi partido, con hidalguía, con humildad, con sencillez, la decisión injusta que tomó el presidente, porque hay que reconocerlo, no fue una decisión justa con nuestro partido. Pero dígame una cosa. Pero me voy a enfocar en poner los intereses de 3 millones de panameños por encima de cualquier sentimiento negativo que uno pueda tener por la forma en que fuimos tratados. Yo lo entiendo, pero dígame una cosa, ¿en sus reuniones privadas participan sus escoltas? En las reuniones que se dieron con la bancada nunca entró ni un escolta mío. Y a mí sí me duele que una institución tan profesional, modelo de la democracia, creada por el presidente Endara como el SPI, alguien cuestione el profesionalismo con el que esos muchachos se manejan, cuidando al presidente, cuidando a mí, cuidando a los ministros, cuidando la democracia, porque para eso se creó esa institución, se ha cuestionado en un momento dado por personas en una forma irresponsable. Ok, su relación actual con el señor Ricardo Martinelli, presidente, quien dice incluso ser su amigo en este momento. Yo no mezclo la política con la amistad. En política uno tiene adversarios coyunturales, la decisión del presidente fue una decisión política, lo reafirmó después el ministro Molino y tomó una decisión política para buscar beneficiar a su partido sin pensar que estaba perjudicando, no a Juan Carlos Varela, sino perjudicando a un país, la imagen, la estabilidad política y el desarrollo económico de un país con un golpe que nadie lo esperaba y que cuando camino el pueblo me preguntan por qué pasó y yo trato de enviar un mensaje de paz, de tranquilidad, de seguir adelante, porque los panameñistas en política hemos puesto muchos sacrificios por nuestro país, por la democracia y los seguiremos poniendo. Así que en este momento nos queremos enfocar en trabajar como dirigente de la oposición y vicepresidente electo a favor del pueblo panameño. Señor Varela, una de las figuras importantes en todo este escenario es el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriou. Usted dijo que había que preguntarle quién dio la orden para que se titulara el terreno de Paitilla. ¿Qué quiso usted decir con eso? Álvaro, ya hace caso
está en la Procuraduría. Todo este tema, y los funcionarios públicos, todos tenemos que rendir cuentas. Yo prefiero que sea el procurador que investigue qué fue lo que pasó en ese momento. Yo sí reconozco diferencias serias que se dieron en ese momento, porque para mí fue difícil ver todo un gobierno dedicado, un día entero, un gabinete, reuniones. Fue muy tenso. O sea, al inicio de esta crisis, la parte más profunda empieza el 19 de agosto, cuando yo regreso de El Salvador y encuentro lastimosamente ese accidente que golpeó tanto a estas familias aeronáuticas. Y después el tema del terreno, fue una crisis que se fue desarrollando, y para mí en realidad lo más importante es que se sepa la verdad y que se defiendan los intereses del pueblo. ¿Usted confía en el Ministerio Público? Me llamó la atención de que saliera un comunicado que es un ataque político por parte de la presidencia. Yo en mi vida haría eso. Una cosa es que lo ataque un ministro, que lo ataque un dirigente político, pero un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia donde se pide que se investigue un vicepresidente, que yo he dicho siempre que estoy dispuesto a rendir cuentas, como todo funcionario público, de cualquier actuación. Eso nunca se debió dar, y llamó la atención de que se abrió una investigación enseguida, pero eso es positivo. Es positivo que se investigue todas las cosas que pasen en el país donde alguien siembre dudas y que el pueblo sepa la verdad. Así que yo en eso respeto la decisión del Ministerio Público, y ojalá la investigación, tanto esa como la del terreno de Paitilla y otras que están por venir o que pueden venir por otras denuncias, lleguen a un final, y que todos los funcionarios públicos defendamos siempre los intereses del pueblo. Sobre ese tema yo tengo otra pregunta, sin embargo, se me adelantó porque dentro de mi agenda está la siguiente. ¿Cuál fue la participación de Juan Carlos Varela en la compra del terreno en Las Cumbres para la construcción del hospital que se ha denominado el Hospital de Chilibre? Aquí el ministro de los Medios de Comunicación de Salud le ha sacado el cuerpo al tema diciendo que él en mucho no estuvo de acuerdo con la compra de este terreno. Álvaro, cuando participamos en la campaña política, uno en la campaña detecta muchos problemas que afectan a la población, y uno de esos problemas fue identificar un área como Panamá Norte, Chilibre y Las Cumbres, que tiene más de 220.000 habitantes, no tiene suficientes escuelas, no tiene un hospital propio, y aparte una persona muy allegada a mí, que la esposa fue a dar a luz en esa área, tenía un problema entre ir a Colón o ir al Hospital San Miguel Arcángel, y debido a esa situación, lastimosamente las cosas no salieron bien. Entonces yo quedé con ese impacto e inmediatamente inicié lo que era el proyecto de la construcción de un hospital en Chilibre, a impulsar ese proyecto. Lo he dicho claramente, mi único interés en el tema de Chilibre era la construcción de un hospital para el pueblo de Chilibre de Las Cumbres, donde residen 220.000 personas. Llama la atención, el ministro de Salud participó en 2 actos. En el acto de entrega del cheque por parte de la Embajada de Taiwán, participó en el acto cuando vino el vicepresidente de Taiwán, donde se presentó el proyecto. O sea, esto fue un ataque político, y lamento que se usara un proyecto de Estado, un imperdonable, como dice el mismo gobierno del presidente Martinelli, para atacarme a mí y dilatar la ejecución de un proyecto que es tan necesario para el pueblo. Pero lo importante es que el hospital se construya y que el pueblo cuente con su solución. ¿El ministro nunca le expresó a usted, oye, no estoy de acuerdo, el precio de ese terreno está muy alto? Nunca. Ya todos los funcionarios públicos involucrados en esta transacción, ministro de Economía y Finanzas, Contralora, el ministro de Salud, el viceministro de Economía y Finanzas que presidía el SENA, los ministros de Comercio, de Cambio Democrático que fueron, han dicho claro que la operación siguió todas las reglas y que al final el precio fue determinado por los peritos y por el vendedor. Así que yo en eso, para mí en ese sentido, fue un ataque político, y lo que de veras lamento, y lo vuelvo a repetir, es que se usara un proyecto de Estado para atacar políticamente a una persona. ¿Usted va a rendirle cuenta o a declarar al Ministerio Público como lo solicita ese comunicado de presidencia? Yo soy vicepresidente de la República. Cualquier tema que yo tenga que aportar, con mucho gusto como vicepresidente y siguiendo mis responsabilidades, con mucho gusto aportaremos, y ya toda la información ha sido enviada. Esto fue una operación transparente, una operación que se dio para construir un hospital. 3 hectáreas al lado de la vía transísmica, hubieron varias alternativas. Inclusive yo mañana voy a Colón con el exministro de Vivienda, Carlos Dubois, porque vamos a ver unos terrenos de 54 hectáreas que los escogimos cuando aún éramos funcionarios de gobierno y que ya se traspasaron al Ministerio de Vivienda para hacer un proyecto de 5.000 viviendas en Colón. O sea que para uno impulsar un proyecto siempre había que identificar las áreas donde se tenían que hacer los proyectos, y en este caso lo que había es netamente ataques políticos. Eso fue lo que se dio. Pronto se sabrá toda la verdad. Fue uno de los últimos mensajes que colgó el presidente de la República en su Twitter de todo esto. Que la diga, las estamos esperando. O sea, yo no tengo ni un problema. ¿No teme usted? Cero.
Álvaro, yo siempre en gabinete usaba esas 3 palabras y se las recordaba a todos mis colegas de gabinete, se las sigo recordando. Rendición de cuentas. Todos los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas por todos los eventos, por todos los actos, por todas las firmas durante nuestra gestión. O sea, eso es parte de la vida pública. ¿No teme Juan Carlos Varela ser enjuiciado por desobedecer o por todos estos temas que están planteando? Porque... Bueno, si me enjuician porque querían que estuviera en Nicaragua y en Abu Dhabi, en 2 continentes, el mismo día, entonces tendré que defenderme, porque si el presidente me asigna a estar en un continente, en 2 continentes el mismo día, tú entenderás, Álvaro, que eso es imposible. Así que sí. ¿Qué piensa usted por esas asignaciones? Yo siento que hay eventos importantes, pero la forma en que se hizo se vio más como un relajo, como a veces se manejan las cosas. Ayer vimos un nombramiento de institución de una funcionaria, cosas que no están bien, ¿no? Más bien fue como un relajo la forma en que se hizo. Fueron 17 asignaciones que muchas coincidían. Yo te doy un ejemplo. Una de las asignaciones, pues yo estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades, era estar ayer en un evento del Tribunal Electoral. Yo le pedí disculpas a los magistrados porque yo confirmé, pero salió este evento masivo en Chorrera, donde más de 50.000 personas reclamaban paz ante un crimen que nuestro país nunca había visto en sus 100 años de historia, y yo asistí como vicepresidente a la misa y a la caminata porque sentí la responsabilidad de representar a un pueblo dolido, golpeado, y dar las condolencias en ese evento. Entonces, yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que se me asignen, siempre y cuando se hagan con seriedad y entendiendo que el cargo que uno representa es el de vicepresidente de la República. Hay quienes dicen que lo que están buscando es inhabilitarlo para que usted no pueda ser candidato en el 2014. Álvaro, yo he sido claro. La vida política de uno y el futuro político depende del pueblo panameño. No depende de todo. Aquí el que juzga y el que absuelve es el pueblo. Y ese es el soberano y ese es el que uno se debe. Todas estas jugadas o intentos son partes de estrategias políticas que en el camino el mismo pueblo se encarga de sacarlas del camino. ¿Cuándo va a ir al Consejo de Gabinete? El día martes. ¿Comienza? El martes. Sí, yo iba a ir este martes, pero debido al viaje del presidente a la Asamblea General de Naciones Unidas se canceló el Consejo de Gabinete. Así que yo estaré el día martes. Y yo quiero ser bien claro a mi país, a los ministros en el gobierno y al resto de las personas que participan en la vida pública. Mi presencia en el Consejo de Gabinete será una presencia respetuosa, responsable, buscando siempre ayudar y apoyar desde un sector de oposición que represento en este momento como dirigente de oposición a que la gestión de gobierno salga adelante y que se cumplan con las esperanzas del pueblo y que luchemos de frente contra los problemas que afectan al pueblo panameño, como la inseguridad y la falta de oportunidades en muchos casos. Entonces, yo no voy a ir a gabinete a crear situaciones, a crear tensión. Yo voy a ir de una forma responsable, es algo histórico para el país, creo que es la primera vez que se puede dar, pero esto va a ayudar a que nuestra democracia madure, se desarrolle y a que los dirigentes políticos entendamos que el debate no es una competencia de ofensas, sino una competencia de ideas para resolver los problemas del pueblo panameño. ¿Es posible que se dé un acercamiento entre Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli? Hay publicaciones en los medios de comunicación que hablan de un posible entendimiento. Álvaro, cualquier reunión será una reunión entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Será una reunión de cara al pueblo panameño con agendas claras de qué se va a hablar y hacia dónde y qué es lo que se va a discutir. O sea, no hay ningún tipo de cumbres ni treguas como salió en un medio, eso son especulaciones. Aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Aquí lo que hay es un presidente tomó la decisión de terminar con una alianza política. Probablemente la forma que lo hizo fue lo que impactó a un país que todavía muchos están sorprendidos por la forma en que actuó, y lo que toca es seguir adelante. 3 millones de panameños están por encima de cualquier diferencias políticas entre el presidente y el vicepresidente de la República, y nosotros tenemos que dejar eso a un lado. A él le toca terminar su periodo de gobierno. ¿Él ha dado muestras de querer dejar eso a un lado? Álvaro, yo creo que en esto para mí lo más importante es que el presidente se enfoque en resolverle los problemas al pueblo panameño. Aquí hay temas muy serios, como tú y yo perdimos un amigo mutuo en el tema del dengue hemorrágico. Yo fui muy golpeado por ese evento, tú también. Ayer fallecieron 2 personas más. Yo quisiera ver campañas masivas en la televisión, no temas que se ven como medio políticos o temas de segunda vuelta, sino que se enfoque toda esa energía que el presidente y su partido han enfocado en política partidista, segunda vuelta, adquisición de diputados,
fusión con otros partidos. Yo quisiera ver que el presidente enfoque toda esa energía con su partido y su equipo de gobierno en resolver los problemas que afectan al pueblo panameño. Dengue, inseguridad, el alto costo de la vida, aumentar la producción de alimentos. O sea, hacia allá tiene que ir la gestión de gobierno. Y como dirigente de oposición haré mi trabajo para asegurar de que la gestión del presidente tenga que ir hacia allá y no distraernos en contiendas políticas. Sus detractores dicen, ¿por qué no dijo todo eso cuando estaba Juan Carlos Varela en el gobierno? Y lo dice ahora desde la oposición. No, porque yo le aconsejé al presidente, yo tengo que ser respetuoso como vicepresidente de la República y parte de una alianza de gobierno, mis consejos iban al presidente. El tema de que enfocáramos el gobierno en temas como el agua potable, después que yo visité San Miguelito, la barriada Arnulfo Arias, Madrid, y vi que no habían, que ni carros cisternas ya le llevaban agua a la población de San Miguelito. Usted le hablaba alto y claro al presidente con el tema del agua potable, con el tema de las obras comunitarias, con el tema de la descentralización, y muchas ideas él también las aceptaba y las aportaba y contribuía de esa forma. Pero ahora en oposición es diferente, me toca hablarle públicamente con mucho respeto y así lo voy a hacer. Oiga, señor, hay rumores también de movimientos internos dentro del gobierno para introducirse en su partido y quitarle el partido panameñista a Juan Carlos Varela. ¿Alguna posibilidad de que logren fracturar el partido? Álvaro, intentos siempre puede haber en política de todo. Mi fortaleza interna en el partido panamista descansa en la simpatía, en el cariño y en mi relación con las bases de mi partido y en una unidad de criterio hacia dónde tiene que ir el país, sobre todo en temas de justicia social. No descansa en que yo era canciller o que yo estaba en el gobierno, descansa en eso. Así que cualquier intento, yo gané la presidencia del partido con más de un 97%. Si hay algunos diputados que por intereses muy específicos no han seguido la línea del partido y el partido en su momento tomará una decisión de eso, pero yo siento que el partido panameñista es un partido que pone la justicia social por encima de todo y siempre y cuando los dirigentes del partido luchemos por esa justicia social, tendremos el respaldo de nuestras bases. Uno de los cambios, el gobierno cuando inició, Álvaro, para nosotros el uso de los fondos públicos con criterio social y no con criterio político-partista, de ese concepto nace 100 a los 70, nace la beca universal, nace el bono de vivienda, pero en el camino, un poquito debido a ese proyecto político de construir un partido, de hacer de Cambio Democrático un partido con gente que venía de otros partidos, se desvió un poco y empezaron ahí las fricciones. Entonces, para el panameñismo, lo más importante es el tema social. Su vicepresidente, el señor Alberto Vallarino, ¿se queda o se va del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué le ha dicho él? La renuncia del ministro Alberto Vallarino es una renuncia irrevocable. Él ha actuado con mucha responsabilidad, como lo pedimos el 30 de agosto a todos los panamistas que iban a hacer transición, que iban a entregar sus cargos al gobierno, y él lo ha hecho de una forma muy responsable. En este momento él está fuera del país, atendiendo temas personales muy serios, y muy pronto esa renuncia será una realidad y le tocará al presidente buscar un reemplazo. Oiga, señor vicepresidente, usted estuvo en La Chorrera en el día de ayer. ¿Vio esa movilización masiva del país entero que estaba representado en esa caminata histórica, sin precedentes? ¿Qué mensaje envió el pueblo chorrerano ahí? Mira, Álvaro, yo quiero empezar por el mensaje que envió el padre Verar en la homilía. El padre Paco Verar dijo que si queríamos paz en el país, la paz empieza por uno mismo, empieza en tu corazón. Y el padre Verar dijo, y ese es un mensaje para todos los dirigentes políticos, que la paz empieza por uno mismo, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestros partidos, en nuestro país. O sea, yo siento que ese mensaje es un mensaje muy claro, de que la paz empieza por uno mismo y que tanto los dirigentes políticos, los medios de comunicación y toda la sociedad tenemos que enfocarnos en buscar esa paz que quiere el pueblo panameño. El pueblo de Chorrera habló alto y claro. Fue una demostración masiva de anhelos, de esperanzas, de paz, de que ese crimen que golpeó tanto a esa comunidad nunca más vuelva a pasar. Y yo creo que el gobierno tiene que reaccionar. El tema de seguridad es un tema muy serio y yo he sido muy franco de que ante la creación del Ministerio de Seguridad Pública, mi recomendación o mi opinión como dirigente de oposición es que el director de la policía debe ser una persona de carrera, un oficial de carrera en la fuerza pública, porque ya está la figura del ministro de Seguridad Pública. Yo siento que el presidente debe fortalecer al ministro de Seguridad Pública, respaldarlo más o cambiarlo si esa es su decisión, pero el director de la policía tiene que ser un oficial de carrera para levantarle la moral a esa institución. ¿Cómo califica usted el trabajo del señor Gustavo Pérez? Ya van 2 años y 2 meses de gestión.
Yo creo que el director es una persona con mucha experiencia, pero una sola persona no hace la diferencia. Cuando el director entienda que se trata de la institución de 22 años, que se ha construido una institución como es la Fuerza Pública desde la invasión, que cuenta con jóvenes oficiales que han crecido en esa institución, que están comprometidos con su país, si el director entendiera eso y no se dirigiera a la policía solo con un equipo de asesores que llegaron con la institución, yo estoy seguro que el desempeño de los 14.000 hombres de nuestra Fuerza Pública va a mejorar, porque ahí están los cabos, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los mayores, los comisiones subcomisionados, que son parte de la policía. En el caso de Colombia, la policía colombiana es una institución. Cuando cambia el presidente, sigue el mismo director de la policía, porque es la institucionalidad de la fuerza pública lo que hay que seguir construyendo. De nada valen los recursos económicos, de nada vale comprar tanto equipo si no tenemos el recurso humano identificado y comprometido en una lucha frontal contra el crimen organizado. ¿El balance hasta el momento considera usted que ha sido negativo en la lucha contra la criminalidad? Yo siento que al principio se dieron logros muy importantes, pero por los eventos que se han dado últimamente, siento que empezamos a perder terreno. O sea, siento que avanzamos rápidamente con el tema de sellar el país con las bases aeronavales. El Senafron, el Senam hicieron un excelente trabajo, están haciendo un excelente trabajo para evitar la entrada de tanta droga a los barrios humildes, que es la causa del conflicto entre las pandillas. Proyectos como el de Curundú han ayudado a cambiar la vida en los barrios humildes y mejorar los índices en esas áreas, pero siento que en los últimos 6 meses hemos empezado a perder terreno y eso tenemos que corregirlo. Hay que hacer cambios urgentes entonces en lo que se está haciendo. Yo siento que hay que rediseñar la estrategia, el presidente le toca llamar al ministro de Seguridad Pública, al director de la policía, y eso no lo pide Juan Carlos Varela, eso lo pide el pueblo panameño y lo pidió en las calles ayer cuando más de 50.000 personas salieron en Chorrera a pedir paz. La crisis de salud, bacteria que ya no solo está en el complejo, ahora está en Chiriquí, la KPC, por otro lado el dengue matando panameños. Álvaro, a mí me preocupa mucho este tema. Educación y prevención es la clave en esto. Ojalá todo ese esfuerzo de comunicación que se desgasta en temas políticos innecesarios o en propagandas políticas para el gobierno se enfoque en educación y prevención a la población. Yo estuve ayer en el Hospital Esteves en Aguadulce y me llamó mucho la atención, un hospital muy bien llevado de la Caja de Seguro Social, la directora, el personal médico, estuve visitando unos amigos, pero el temor en la población. Una señora me agarró de la mano, el vicepresidente, tengo que hacerme un examen en Panamá en el complejo y yo no quiero ir, A mí me llamó la atención, la señora no me dejaba ir y me tocó hablar con la señora, explicarle que podía asistir al complejo, que se habían hecho mejoras, que se estaba remodelando las salas de intensivo, pero el pánico de esa señora, yo quedé impactado. ¿Se ha manejado mal este tema? Yo siento de que hay que salir a darle tranquilidad a la población y por eso es mi presencia en este programa hoy, para proyectar esa tranquilidad de que los dirigentes políticos tenemos que enfocarnos en esos problemas. No puede ser un ministro de salud usado para hacer ataques políticos a un vicepresidente en vez de enfocar a ese ministro todo el día en una campaña para la prevención del dengue, para explicarle a la población qué es dengue hemorrágico, por qué ocurre el dengue hemorrágico, cuáles son los síntomas por los cuales tienen que ir de inmediato al hospital, cómo podemos prevenir, cómo podemos eliminar los criaderos. Se han detenido los respaldos a muchas juntas comunales. Yo le aconsejo al presidente de la República que reactive de inmediato los respaldos a las juntas comunales exclusivamente para el tema de la limpieza, para el tema de la eliminación de los criaderos, que le dé respaldo a las juntas comunales, a los alcaldes, no importa de qué partido político sean, para que sean estas autoridades locales las que lidericen esta lucha para limpiar sus comunidades, evitar la proliferación del mosquito, que ya ha costado muchas vidas a nuestro país. La revista inglesa The Economist en sus últimas publicaciones habla de Panamá. A menos que Panamá limpie su gobierno, señala alto y claro, corre el riesgo de convertirse en el próximo México, señor Varela, en vez de el próximo Singapur. En su artículo más reciente titulado "Con amigos como estos", evalúa la gestión de Martinelli y su agenda política con un pronóstico dudoso. De acuerdo a The Economist, la segunda vuelta sería un suicidio electoral para el panameñismo. ¿Qué preside usted, Juan Carlos Varela? Calculó que Cambio Democrático solo necesitaría llegar de segundo lugar para poder asegurar la victoria en el 2014, ya que buscaría apoyo en otras bases políticas. Álvaro, de ese artículo, a mí lo que más me llamó la atención fue el título, que decía, "Con amigos como este". O
sea, yo solo con el título quedé impactado del artículo porque yo no quiero que las diferencias que se dieron en nuestro país se proyecten a nivel internacional, porque yo amo a este país, amo a este pueblo y lo menos que quiero es por una diferencia política con el presidente afectar a mi país. Y jamás lo haría como ex canciller de la República. Entonces, pero sí que era un mensaje que tenemos que escuchar y el mensaje es claro. De nada sirve el crecimiento económico que tenemos. Si nosotros no enfocamos ese crecimiento económico en instituciones fuertes, en una democracia fortalecida, con sus reglas claras, entonces ese crecimiento económico no va a representar desarrollo económico social sostenible. Te doy un ejemplo. La beca universal es un excelente proyecto, pero de nada vale la beca universal si no entran los planes de asegurar que los padres de familia usen esos fondos para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Si los fondos de la beca universal los usan para comprar tarjetas de celular, para andar hablando por celular y no para comprar los zapatos a los niños o para mejorar la alimentación, entonces eso fue como una bonanza que se va y no queda. Entonces lo más importante y el mensaje que queda es que el crecimiento económico se use para un desarrollo económico social sostenible en temas como educación, vivienda y lo que es la preparación del pueblo panameño para enfrentar el rol histórico que nos da nuestra posición geográfica de capital de las Américas. Limpiar el gobierno. ¿A qué suena eso? Fortalecer las instituciones. O sea, todo este tema del transfugismo, de que el Partido Cambio Democrático inicia con 14 diputados y ahora termina con 36 diputados, rompiendo el equilibrio que decidió el pueblo panameño. Es una falta de respeto al pueblo, porque el pueblo sale a votar cada 5 años, escoge un presidente, escoge una asamblea y escoge los equilibrios. En Estados Unidos los republicanos controlan el Congreso en este momento y eso no hace que el presidente Obama vaya a buscar en la mayoría. ¿Cuál es el futuro de ese partido con esa cantidad de gente que ha estado sumando de la manera como lo ha estado haciendo? Yo siento que cuando se acerquen las elecciones, muchos van a hacer un cambio democrático y van a tratar de cambiar y van a tratar de buscar otras toldas, pero la población ha sido clara. Yo vi una encuesta en este programa que el 96% castigaba el transfugismo, sobre todo de la forma que se está haciendo. Entonces, yo siento que ese fue el desvío que se dio y a eso se debió la ruptura de la alianza. El presidente se fue a un proyecto político descuidando un proyecto de país, que fue lo que pactamos. ¿Podrá subsistir el cambio democrático sin Ricardo Martinelli? ¿Usted como político? Yo tengo que ser respetuoso yo no quiero entrar aquí a predecir. A mí no me interesa el futuro de un partido, me interesa el futuro de mi país, porque mi partido es Panamá. ¿El futuro de la democracia, tal y como está la situación actualmente? Bueno, Álvaro, yo con esta pregunta explico la razón por la cual los panameñistas nos opusimos de frente al tema de la segunda vuelta por ley. 36 diputados no podían tomar una decisión que le tocar a 2 millones de panameños, porque las reglas de la democracia no se pueden cambiar. Nuestro partido hace 22 años ganó unas elecciones de una forma contundente y por no respetar las reglas de la democracia, una invasión tuvo que venir al país donde miles de panameños perdieron la vida. ¿Se puede repetir esa historia? Yo más nunca quiero que eso le vuelva a pasar a mi país y por eso nosotros fuimos muy claros que no se podía jugar con las reglas de la democracia, porque de las reglas de la democracia depende la convivencia pacífica de nuestro pueblo. Y la democracia no es del presidente o el vicepresidente, es de nuestro pueblo. Y eso hay que defenderlo y lo defendimos. Si me costó el puesto de canciller, si nos costó la alianza, en buena hora, si ese fue el sacrificio que nos toca hacer como partido para preservar nuestra democracia. ¿Se están respetando las instituciones que son la base fundamental de la democracia en este momento? ¿Qué dice Juan Carlos Varela? Yo creo que es importante que todos los políticos entendamos que el poder que recibimos del pueblo panameño cuando se gana una elección de presidente, de alcalde o diputado, no le pertenece a la persona, le pertenece al pueblo y tiene que ser usado solamente para beneficiar a ese pueblo. El que piense que el poder le pertenece a él, se equivoca. Entonces, conclusión, ¿se respetan o no las instituciones actualmente? ¿O estamos...? Siento de que ha habido intentos de cambiar las reglas, pero la oposición ha sido firme. Cuando estábamos en el gobierno también fuimos firmes con el mismo tema y hasta este momento se ha respetado, o sea, se ha suspendido el debate de la segunda vuelta por ley. Siento que los notables que están haciendo las reformas constitucionales han dicho lo mismo, de que si se insisten, renuncian. Entonces siento que el pueblo ganó esa batalla
de cuidar su democracia y que el presidente recapacitó y no insistió en un tema que tiene el rechazo del 80% de los panameños. La credibilidad de don Ricardo Martinelli, presidente de la República, ¿cómo la evalúa usted en este momento? Yo le deseo lo mejor al presidente. Él es el presidente constitucional de todos los panameños, fue escogido por una amplia mayoría. Yo espero que él recapacite y entienda que cuando las cosas no van bien tiene que cambiar. En este momento el pueblo está siendo claro en temas como seguridad, como salud. El pueblo está pidiendo cambios, es una realidad. La gente no está contenta con los resultados que se están viendo. ¿Y el gobierno está escuchando, a juicio suyo, o se están desentendiendo de la situación? Bueno, esa es una decisión del presidente, esa es su facultad constitucional y yo le deseo lo mejor, que cumpla con sus 5 años de gobierno trabajando por el país. Yo, de una forma responsable, como vicepresidente de la República, asistiré al gabinete, haré mi papel de dirigente de oposición para aplaudir lo bueno y cuestionar lo malo. No voy a estar en críticas innecesarias. El PRD habla de un juicio al presidente de la República. ¿Estarían los panameñistas de acuerdo con esto en la Asamblea? Álvaro, el que juzga y absuelve es el pueblo panameño. Yo creo que el juicio al presidente, a su gestión de gobierno, será en mayo del 2014, cuando el pueblo decida cómo estuvo el desempeño de los 5 años de gobierno. O sea, eso es el momento donde el pueblo juzga. Nuestro partido, con 80 años de historia, ha pasado, ha ganado elecciones, ha perdido elecciones. Entonces uno tiene que aprender de esas derrotas y también de esos mensajes que envía el pueblo, y nuestro partido ha madurado y ha aprendido, y por eso nuestros ministros como Alberto Vallarino, Carlos Dubá y los otros funcionarios panameñistas dieron todo en estos 26 meses para cumplir con el pueblo panameño. Y yo aprovecho, Álvaro, para pedirle, aprovechar este momento para pedirle a los 350.000 miembros de nuestro partido, del Partido Panameñista, que aunque uno sienta en lo más profundo cualquier resentimiento por la forma injusta en que se les trató, que al final el gran partido es Panamá y que 3 millones de panameños se merecen que sigamos trabajando, luchando en política para construir un Panamá mejor. Que dejemos a un lado cualquier sentimiento, aceptemos nuestra realidad política y nos preparemos para seguir trabajando por este país. Una pregunta que no debe faltar: en política se suma y se multiplica, no se divide ni se resta. ¿Cómo está su situación actualmente con dirigentes del partido de trayectoria como Mireya Moscoso, Marco Ameglio y demás? Bueno, la expresidenta Moscoso, ella preside la Fundación Arias Madrid. ¿Va a apoyar usted todo lo que se va a hacer? Ella ha sido, claro que sí, ella está promoviendo un evento para trasladar los restos del doctor Arias del Jardín de Paz a Penonomé, a su provincia natal. El Partido Panamista va a respaldar este evento, como ella lo ha pedido, con banderas de Panamá, un funeral de Estado. El doctor Arias le pertenece a todo un pueblo. Ella es la custodia de sus restos, como su esposa, pero su legado, su doctrina, su mística le pertenece a todo un país, a todo un pueblo, y estaremos presentes en ese evento, y nosotros le hemos pedido a los dirigentes del partido en todo el país que respalden las convocatorias que ella está haciendo y que respalden este evento. El Partido Panameñista es un partido que descansa su fuerza política en el pueblo, y siempre y cuando este partido camine en la acera del pueblo y no se desvíe, este partido seguirá creciendo, consolidándose y dándole mejores días a este país, y sobre todo ganando elecciones para gobernar por el pueblo panameño.